Agradecidos de Dios por esta preciosa oportunidad que nos regala en este día de estar nuevamente presentando este programa del año bíblico, donde cada día tratamos en la medida de lo posible de extraer la sustancia que más nos beneficia a nuestra alma. Cada escrito contiene grandes bendiciones reveladas a la humanidad. Y le decimos, pues, bienvenidos. Vamos entonces ya a comenzar. Escuchemos. Levítico capítulo 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas claro, molido, para la luminaria, para hacer arder las lámparas de continuo. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo del testimonio, las aderezará Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová, de continuo, estatuto perpetuo por vuestras edades. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas. Y has de ponerlas en 2 órdenes, 6 en cada orden, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada orden incienso limpio, y será para el pan por perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de sábado lo pondrá de continuo en orden delante de Jehová, de los hijos de Israel, por pacto sempiterno. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas de Jehová, por fuero perpetuo. En aquella sazón, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el real. Y el hijo de la mujer israelita pronunció el nombre y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dribi, de la tribu de Dan. Y pusiéronlo en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Saca al blasfemo fuera del real. Y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréele toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: Cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte, y el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que habrá hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo derecho tendréis, como el extranjero, así será el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron al blasfemo fuera del real, y apedreáronlo con piedras. Y los hijos de Israel hicieron según que Jehová había mandado a Moisés. En este capítulo 24 hay un paréntesis donde se narra la triste experiencia vivida en el campamento, porque 2 jóvenes, 2 hombres riñen, pero uno de estos es hijo de una mujer de la tribu de Dan, cuyo nombre, nos dice la palabra, el nombre de la mujer, lo menciona la palabra, se llama Selomit. Esta mujer, su hijo era mitad egipcio, mitad israelí. Y en la riña, este hombre maldice el nombre de Jehová. Y la congregación, al escuchar esto, entonces ellos lo meten a la cárcel hasta determinar qué haría o qué se haría con este hombre, y tenían que esperar la sentencia por boca de Jehová. Jehová se pronuncia a Moisés y le da la orden que este hombre que maldijo el nombre de Jehová debía de morir lapidado, apedreado. Todos aquellos que lo escucharon pronunciar esto
tenían que colocar sus manos sobre la cabeza de él y el pueblo debía apedrearlo. Era algo irremisiblemente, tenía que morir. ¿Por qué se hace la salvedad en esto? Porque más adelante en el Nuevo Testamento nosotros podemos observar cuando Jesucristo dice en el capítulo de San Mateo, capítulo 12, versículo 31, y San Marco, capítulo 3, versículo 28, hace alusión de que toda blasfema contra el Padre o contra el Hijo sería perdonado, pero la blasfema contra el Espíritu Santo no sería perdonado. Entonces, hermano, con esto podemos entender cómo Dios, en su amor y en su misericordia, ajusta la posibilidad para corrección. Y de hecho, hay muchas cosas que más adelante vamos a seguir tratando como mandamientos que, al ser quebrantados, podían enmendarlo ofreciendo un ternero, ofreciendo una oveja, un carnero, una cabra, unos tórtolos, pero mandamientos que no había tiempo para corrección. Lo quebrantaste, pena de muerte, como lo podemos notar en el capítulo 20 del libro de Levítico, donde se hace detalladamente alusión a cada pecado moral, inmoralidades, que no había ternero que pagar, no había cordero que sacrificar, porque el Señor ordenaba muera irremisiblemente. Sin embargo, más adelante con el pasar del estudio nos vamos a dar cuenta cómo a través de Jesucristo la gracia se amplía. No con eso quiere decir que el Señor apruebe hechos inmorales. Hay que tener mucho cuidado con eso. No por eso quiere decir que el Señor patrocine esos pecados, no. Sino que cuando el pecado abundó, sobrepujó la gracia. Entonces no podemos tampoco echar a las espaldas de que esa abominación para Jehová en el Antiguo Testamento no sigue siendo abominación para Jehová en los tiempos presentes. Sigue siendo abominación para Jehová. Pero más adelante se va a ir explicando un poco más sobre esto. Entonces acá nos narra en este capítulo que se hizo tal cual el Señor lo ordenó. Tomaron al blasfemo, lo sacaron del campamento y lo apedrearon por haber proferido estas palabras que le costaron la vida. Dios en su misericordia quiere, y ha sido la demanda siempre desde la creación de la humanidad, santidad a Jehová, que haya una reverencia, un respeto, un riguroso amor hacia Dios por lo que Él es y por lo que representa en nuestras vidas. Vamos entonces ya a seguir con el capítulo 25 del libro de Levítico. Prestemos atención a este capítulo, que es bastante extenso y contiene muchas bendiciones para su pueblo. Levítico capítulo 25. Y Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará sábado a Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y cogerás sus frutos. Y el 7º año la tierra tendrá sábado de holganza, sábado a Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo se naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de holganza será a la tierra. Mas el sábado de la tierra os será para comer a ti y a tu siervo, y a tu sierva, y a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes 7º a los 10 del mes. El día de la expiación haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra.
Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. El año de los 50 años os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimieréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Conforme a la multitud de los años aumentarás el precio, y conforme a la disminución de los años, disminuirás el precio, porque según el número de los rendimientos te ha de vender él. Y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad, pues, mis estatutos, y guardad mis derechos, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta altura, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de coger vuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y hará fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Y la tierra no se venderá rematadamente, porque la tierra mía es, que vosotros peregrinos y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis redención a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, vendrá el rescatador, su cercano, y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador, si alcanzare su mano y hallare lo que basta para su rescate, entonces contará los años de su venta y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no alcanzare su mano lo que basta para que vuelva a él, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. Y el varón que vendiere casa de morada en ciudad cercada, tendrá facultad de redimirla hasta acabarse el año de su venta. 1 año será el término de poderse redimir. Y si no fuere redimida dentro de 1 año entero, la casa que estuviere en la ciudad murada quedará para siempre por de aquel que la compró, y para sus descendientes, no saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como una haza de tierra, tendrán redención y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, siempre podrán redimir los levitas las casas de las ciudades que poseyeren. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas es la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como un peregrino y extranjero vivirá contigo. No tomarás usura de él, ni aumento, mas tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tu vitualla a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo, y se vendiere a ti,
No le harás servir como siervo, como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá de contigo, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de siervos. No te enseñorearás de él con dureza, mas tendrás temor de tu Dios. Así tu siervo como tu sierva que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos compraréis siervos y siervas. También compraréis de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y de los que del linaje de ellos son nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales tendréis por posesión. Y los poseeréis por juro de heredad para vuestros hijos, después de vosotros, como posesión hereditaria, para siempre, os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Y si el peregrino o extranjero que está contigo adquiriese medios, y tu hermano que está con él empobreciere, y se vendiere al peregrino o extranjero que está contigo, o a la raza de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o el cercano de su carne, de su linaje lo rescatará. O si sus medios alcanzaren él mismo, se redimirá, y contará con él que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el dinero de su venta conforme al número de los años, y se hará con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos volverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces contará con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñoreará en él con aspereza delante de tus ojos. Mas si no se redimiere en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Bueno, tenemos entonces el capítulo 25, donde el Señor recuerda fiestas sagradas a Israel. Y estas fiestas les da entonces el motivo por el cual debían celebrarlo. Y era una manera también de que el pueblo corroborara la asistencia de Dios, la providencia de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, allí nos habla al inicio del capítulo que está en el año sabático, le dice que le dijera a los hijos de Israel que cuando ellos entraran en aquella tierra que Él les ha de prometer, que les prometió a sus padres, ellos iban a guardar reposo para Jehová. ¿Y cómo lo iban a hacer? Iban a tener allí una prueba de fe. Ellos iban a sembrar durante 6 años consecutivos, pero en el año 7 la tierra iba a descansar. No iban a sembrar, ya no iban en ese año a labrar la tierra, ni iban a podar sus viñas, no, sino que lo iban a dejar en reposo. Y allí el Señor les dice, para que la tierra tenga descanso, para que esa tierra de cultivo que se usa anualmente, pues tenga reposo. De esa manera, hermanos, era una práctica para entender cómo Dios sustentaba a su pueblo. Ese era un acto de fe. Y entonces le dice, ¿y qué van a hacer? Van a ver que van a comer de lo añejo, van a comer de ese fruto que ustedes guardaron ese año sabático, y el próximo año, después que ustedes comiencen a sembrar, que vuelvan a cosechar. Era una manera, miren cómo Dios no solamente se preocupa
Estos detalles que nosotros podemos observar en la palabra de Dios nos resalta cómo Dios cuida el ecosistema, cómo Dios está pendiente de la tierra, de los cultivos. Y ese año también era bonito en el sentido de que para que comieran los pobres, para que comieran los animalitos. Podemos ver la mano protectora de Dios en cada una de sus obras, en la tierra, en los animalitos, en los necesitados, y ver la bendición que Él provee a aquellos que hacen obedientemente lo que el Señor les ordena. Miren todo esto, todas estas cosas que uno va armando y va entendiendo cómo Dios, de una manera sumamente cuidadosa, provee a cada creación suya. Y dice también en esta parte, dice que a ese animalito, a esa bestia, que tuvieran allí a disposición, pues esos frutos de ese año que no iban a sembrar también les beneficiaría. Miren esto, hermano. Es bonito, es notorio ver la grandeza y la misericordia y el cuidado que tiene Jehová con cada una de sus obras. Dice también a partir del versículo 8, habla del año del jubileo. ¿Y cómo es ese año del jubileo? Pues ese año del jubileo era el año número 50. Es decir, el año 50... después de 7 años sabáticos, porque recordemos que 7 por 7 son 49. Entonces, ese año número 50 era dedicado a proclamar la libertad a los siervos que habían tenido deudas y a devolverle sus tierritas, sus lotecitos, a aquellos que lo habían perdido porque lo habían dado en préstamo, porque lo habían vendido, porque a través de las deudas tuvieron que despojarse de sus propiedades. Ese año, es decir, cada mitad de siglo, entonces era convocación o era llamado el jubileo, donde todo esclavo tenía la oportunidad de ser redimido, de ser libre, y era la remisión pues de mano de Jehová. Y les hace entonces la referencia de que en cada 50 años, este año será de fiesta. Eso quiere decir que todo aquel que durante varios años, varias décadas había padecido, había sufrido el ser esclavo porque su pobreza, porque sus deudas lo orillaron a tener que servir como esclavo, pues llegaba ese año de la redención. Qué bonito. Ese año de la libertad, ese año donde ya toda deuda quedaba saldada, toda deuda quedaba perdonada. Entonces, era de beneficio para la persona que estaba siendo esclava y también de bendición para aquel que lo había tenido como esclavo. Era una manera de que el pueblo sintiera regocijo y gozo porque ese año todos estaban libres. Es decir, que el que había entrado en el año 49 y debía una deuda muy grande, entraba el año 50 y ya quedaba todo saldado. Era la gracia y la benevolencia de Dios para con su pueblo, para que esto no trajera otras consecuencias más tristes, el tener cargas durante muchos años que le hicieran sentir la aflicción hasta su muerte. El Señor hacía una pausa en ese año. Cada 50 años el Señor hacía una pausa donde instaba a los ricos a darle liberación a los oprimidos y donde ese año lo esperarían con muchas ansias aquellos que habían adquirido grandes deudas y que Dios proclamaba entonces ese año de fiesta y de remisión. Nadie cobra, nadie paga, todos en libertad, paz y salvos. Esa era la fiesta del año del jubileo. También nos habla en este capítulo sobre las provisiones para el 7º año. El Señor le dice: ejecuten mis estatutos, guarden mis ordenanzas, pónganlos por obras y habiten en la tierra confiados, seguro, porque la tierra le va a dar sus frutos y van a comer hasta estar saciados, van a estar allí tranquilos. Y ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y qué vamos a comer en el 7º año?
¿qué vamos a hacer si no vamos a sembrar, si no vamos a recoger de los frutos? Y miren la promesa, la bendición con que el Señor sella esta obediencia. Yo enviaré mi bendición en el 6º año y ella hará que haya muchos frutos por 3 años. Y ustedes van a sembrar en el año 8º y van a comer del fruto añejo hasta el 9º año, hasta que venga su fruto. Van a comer del añejo. Por eso les digo que esta fiesta daba a comprobar la fidelidad, la provisión de Dios. Porque cuando el Señor conoce, miren, el Señor conoce nuestras inquietudes y nuestras necesidades y nuestros pensamientos. Y hace entonces acá una enmienda y les dice, bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y qué vamos a comer en el 7º año? ¿Y qué vamos a comer? Y yo les voy a enviar de mi bendición. En el año 6º de la cosecha van a tener tanta cosecha que van a poder guardar y van a comer del añejo en el año 7º y en el año 8º y hasta el 9º, que ustedes cosechen de las semillas que sembraron en el año 8º. Entonces ustedes van a ver mi mano proveyendo de las bendiciones. Pero eso solamente lo podía saborear el pueblo si ellos, con un corazón dócil, con un corazón anclado en la palabra de Dios, lo hacían, porque la promesa de Dios es para el que cree, el que obra, el que acompaña su fe con las obras. Tenemos también en este capítulo el de la redención de la propiedad. La tierra no se debía vender para siempre, que vamos a vender esto y ya. No. ¿Por qué? Porque la tierra es de Jehová, así lo dice, así lo afirma en el versículo 23. La tierra es mía y ustedes son forasteros y son extranjeros para conmigo. Por tanto, toda la tierra que ustedes van a poseer las van a otorgar a rescate. Cuando algún hermano tuyo estuviese en calamidad, fuese pobre y tendría que vender por obligación, por necesidad alguna de sus posesiones, se la van a vender al pariente más cercano. Ese pariente más cercano va a rescatar de la pobreza a aquel hermano que haya vendido su propiedad. Pero cuando el hombre no tenga un pariente cercano, alguien que tuviera lo suficiente para pagar, entonces, ¿qué van a hacer? Van a contar los años desde que lo vendió y pagará lo que quedara el varón a quien lo vendió y volverá a su posesión. Es decir, el Señor aquí argumenta de manera muy, muy transparente: la tierra, toda la tierra es mía. Así que ustedes no van a negociar con algo que es mío. Ustedes están prestaditos. Ustedes son aquí en la tierra, ustedes son forasteros y son extranjeros. Y les coloca las cláusulas de los negocios. Eso no va a ser de ninguno para siempre, porque todo esto es mío. Y les hace la acotación: si hay alguien que está pobre y que tiene la necesidad de vender, lo va a vender al pariente más cercano, pero va a llegar un tiempo en que él puede retomar esa tierra que por necesidad tuvo que vender. Así que en esto él hace la acotación muy, muy certera con todo el pueblo de cómo debían ellos andar. Y esto de redimir las tierras y de redimir nos hace recordar un poquito la historia de Ruth y de Noemí. Recordemos que cuando ella empobreció, ella estaba sumamente pobre, quedó sin esposo, sin sus hijos y regresa, ¿verdad? Y el pariente más cercano era el que estaba en el derecho de redimir. Esto lo tomamos para recordarlo, porque nos hace mención entonces que estas leyes el Señor las instituyó para su pueblo estando ellos allí en el Sinaí. Todas estas ordenanzas el Señor cuidadosamente las detalló para que hubiese el mejor funcionamiento en esta nación que estaba apenas formándose. ¿Y cuántos años habían pasado? Pero seguían las leyes de Dios allí, vigentes tal cual Él las había enseñado a su pueblo por boca de Moisés. Y entonces nos hace referencia que los levitas, miren esto, las ciudades de los levitas
ellos los podrán rescatar en cualquier tiempo. Las que no eran de los levitas había un tiempo estipulado, ¿verdad? Había un tiempo estipulado. Pero la de los levitas no. La de los levitas en cualquier tiempo. Ellos no tenían que esperar el año del jubileo. El año del jubileo es los 50 años. Ellos no tenían que esperar hasta ese tiempo. ¿Por qué? Porque era la propiedad de los levitas y los levitas tuvieron algo diferente al resto de las tribus. Y entonces le dice que ellos podían rescatar en cualquier tiempo las ciudades de su posesión. Así que el que comprara de las casas de los levitas saldrá de la casa vendida o de la casa de su posesión. En cualquier tiempo el levita tenía esa bendición de no esperar entonces hasta el año del jubileo. Habla también sobre la ley de la usura. Ustedes saben que la usura es dar dinero prestado con la intención de recibir un tanto más. Si yo presto $50, pues me tienen que regresar, dependiendo del tiempo que dure, claro está, de pagarme. Y si yo doy prestado $50, bueno, me tienen que regresar 60. Entonces, ese 10 excedente de lo que yo di prestado, eso es usura. Y la palabra de Dios condena esto. Dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo vas a amparar como una persona forastera y un extranjero y va a vivir contigo. Pero no vas a tomar de él nada de usura, nada de ganancia. Vas a tener temor de tu Dios y tu hermano va a vivir contigo. No vas a dar tu dinero a usura, ni tu comida, ni tus ganancias, nada de eso. ¿Por qué? Les dice el Señor. Porque yo los saqué de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán para que sea y para ser vuestro Dios. Sencillamente nos explica, no lo van a hacer porque yo los saqué de Egipto, yo soy su Dios. Entonces es una orden que el Señor considera humana, ayuda al necesitado sin esperar nada a cambio. Es una orden de Dios. En el Proverbio 19, versículo 17, hay una promesa lindísima y nos dice que el que le da al pobre le está prestando a Jehová. Miren esto, miren esto. Esto es una promesa de Dios para sus hijos. Si nosotros nos acordamos del pobre, el que nos va a pagar es Jehová. ¿Y cómo paga Jehová? Jehová paga y paga muy bien. Entonces, Dios, todos estos estatutos, todos estos mandamientos nacieron en su corazón para beneficio de sus hijos, de su pueblo, de su nación, para que al ponerlo por práctica nos traiga bendición. Entonces, sí puedo, pero quiere decir que no puedo dar prestado. Sí podemos dar prestado, pero en conciencia de que no voy a pedir dinero de más. Si te di $50 prestado, pues tú me pagas los $50. Así funciona la ley de Jehová. Así de justo es nuestro Dios. También nos habla acerca de la redención de los siervos en este capítulo que contiene 55 versículos y nos habla, nuevamente nos hace referencia que cuando tu hermano fuese pobre y estando contigo se tendría que vender como esclavo porque no tiene otra manera, porque por lo menos al ser esclavo tiene asegurada su comida por el trabajo que realice. Y dice, como criado o como extranjero, él va a estar contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el año del jubileo. Hasta el año del jubileo va a estar allí. Pero va a salir libre de tu casa, él y sus hijos consigo. Y él volverá a su familia y a la posesión de sus padres que tú le vas a restituir. ¿Por qué? Y les dice el Señor la razón. Porque son mis siervos. Yo los saqué a ustedes de la tierra de Egipto y no van a ser vendidos a manera de esclavos. No te vas a enseñorear con ellos con dureza, ni les vas a tener, no les vas a maltratar, no les vas a agobiar. ¿Por qué? Porque vas a tener temor de tu Dios. Y si tú le diste a tu esclavo, dice, todas estas ordenanzas que el Señor va dando detalladamente nos permite entonces saber que Dios es un Dios de misericordia y no quiere
que esas deudas sean hasta que te mueras. Y estas fiestas que Él crea, porque no es invención de Moisés, no es invención de Aarón, es Dios quien las da a su pueblo para liberación de las deudas, para que la tierra tenga con justicia cada dueño, no se esté impartiendo de manera que hayan los terratenientes, las personas que por la necesidad de su prójimo se adueñaban de todas las tierras y ya venía a ser el dueño de todas las tierras. No, esto lo hace el Señor para que haya equidad, para que haya justicia. Y ya en este año de jubileo, que se menciona bastante en este capítulo, pues cada persona que haya pasado por situaciones difíciles económicas tuviera un desahogo, tuviera un refrigerio, pudiera recuperar la tierra que había vendido y aún hasta su libertad. Todo esto el Señor procurando siempre el bienestar y la equidad social dentro de su pueblo. Y les dice entonces, les hace alusión que de estos años, miren, es tan amplio todo lo que el Señor con detalle, porque va presentando cada situación que se pueda dar y cada solución que se debe dar ante tal situación. Parece un trabalengua, pero bueno. Él los dice, si esa persona tuviera contigo muchos años, conforme a todos los años que él pasó, tú le vas a dar su rescate. ¿Okay? Y si le quedara poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces harás un cálculo con él y le devolverás su rescate conforme a sus años. Miren todo esto, hermano, que el Señor va detallando en este capítulo, como lo que Él ha producido anualmente en el salario. No te vas a enseñorear con Él con rigor delante de tus ojos, no, sino que tú le vas a dar el rescate de esos años en el año del jubileo y Él va a salir, Él y sus hijos con Él, y les vuelve a hacer el recordatorio, porque mis siervos son los hijos de Israel, ustedes son siervos míos y yo los saqué de la tierra de Egipto y yo soy Jehová vuestro Dios. Y qué bonito es notar la formación que Jehová da a sus hijos, les explica cómo deben actuar ante tal situación y por qué razón, para que en ellos se manifieste entonces la bondad de Dios que han recibido desde que el Señor los trajo, los sacó de la tierra de Egipto. Fíjense que ese es el punto de referencia que el Señor más le hace notar acá, porque yo soy Jehová que los saqué de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, donde estaban oprimidos. Ustedes van a mostrar misericordia con aquellos que están en situaciones precarias, que están en situaciones difíciles, porque ustedes fueron esclavos. Y eso nos hace, eso es el inicio o parte de lo que es lo que es la empatía. El Señor aquí está instando al pueblo a que tenga empatía por su prójimo, por el extranjero. Recuerda los momentos duros que viviste estando esclavo. Recuerda los momentos difíciles que pasaste sufriendo en una tierra extraña. Y el Señor con esto hace que en nosotros haya esa empatía por la necesidad de aquellos que están padeciendo por dificultades económicas, dificultades familiares. El Señor nos motiva a que seamos diligentes en ayudar, en extender la mano, porque Dios extendió la mano para con su pueblo y lo sacó, lo redimió, lo compró, lo sustentó y lo ha traído y lo ha protegido durante todo su recorrido por el desierto. Entonces ellos aún no habían entrado a la tierra prometida, pero el Señor los estaba educando para que en el proceso, cuando ellos poseyeran la tierra, ellos actuaran piamente, ellos tuvieran en consideración distintas situaciones que se podían presentar en su entorno y obrar conforme a lo ya establecido por Dios. Ellos no tenían que inventar las leyes, porque Dios se las estaba entregando. Dios estaba en ellos formando su código moral, espiritual, ético, social, económico, de tal manera que ellos se rigieran por lo escrito por Dios. ¿Para qué? Para bendición de sus vidas. Eso le trae al pueblo bendición.
el sujetarse a las leyes de Dios da como resultado bendición en abundancia. Vamos a seguir avanzando con el capítulo 26 del libro de Levíticos, que nos insta diariamente a ir en pos de la ley de Dios. Vamos entonces a escuchar el capítulo 26. Levítico capítulo 26. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis sábados, y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus producciones, y el árbol del campo dará su fruto. Y la trilla os alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan en hartura, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra, y no pasará por vuestro país la espada. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a cuchillo delante de vosotros. Y 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a cuchillo delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Y comeréis lo añejo de mucho tiempo, y sacaréis fuera lo añejo a causa de lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar el rostro alto. Empero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si abominareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos la comerán. Y pondré mi ira sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con esas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza, y tornaré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como metal. Y vuestra fuerza se consumirá en vano, que vuestra tierra no dará su esquilmo, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos y destruyan vuestros animales y os atoquen, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé con vosotros en oposición, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Y traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y os recogeréis a vuestras ciudades, mas yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrantare el arrimo del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os hartaréis. Y si con esto no me oyereis, mas procediereis conmigo en oposición, yo procederé con vosotros en contra y con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis las carnes de vuestros hijos, y comeréis las carnes de vuestras hijas. Y destruiré vuestros altos, y talaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará.
Y pondré vuestras ciudades en desierto, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Yo asolaré también la tierra, y se pasmarán de ella vuestros enemigos que en ella moran. Y a vosotros os esparciré por las gentes, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y yermas vuestras ciudades. Entonces la tierra holgará sus sábados todos los días que estuviera asolada, y vosotros en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces, y gozará sus sábados. Todo el tiempo que estará asolada, holgará lo que no holgó en vuestros sábados, mientras habitabais en ella. Y a los que quedaron de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja movida les perseguirá, y huirán como de cuchillo, y caerán sin que nadie les persiga. Y tropezarán los unos en nosotros, como si huyeran delante de cuchillo, aunque nadie les persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las gentes, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que quedaren de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado con ellos en contra, y les habré metido en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Y yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Que la tierra estará desamparada de ellos, y holgará sus sábados, estando yerma a causa de ellos. Mas entre tanto se someterá al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis derechos, y tuvo el alma de ellos fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto en ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las gentes, para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los decretos, derechos y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Bueno, cuando nosotros emprendemos la lectura sobre este capítulo, no podemos desligarlo del capítulo 28 de Deuteronomio, porque en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, Jehová les coloca podemos decir, les sirve el menú, las bendiciones que usted puede tener o las maldiciones que puede obtener. Y algo así sucede en este capítulo, en el capítulo 26 del libro de Levítico, porque el Señor eleva promesas hermosas, una retribución hacia la obediencia pura, genuina hacia Él, de una manera tan linda que realmente es absurdo dar la espalda ante tantas bendiciones que Dios derrama para con sus hijos cuando se sumergen totalmente en la obediencia. Les hace recordar el primer mandamiento: no van a tener ídolos ni escultura, nada, ni se van a levantar hacia ella, ni van a poner en sus tierras piedras pintadas para inclinarse a ellos. No, el Señor es celoso. El Señor no permite que nuestro corazón sea promiscuo, que adoremos otras imágenes, que adoremos otras cosas que no sea Él. Y vuelve a recordarles eso a su pueblo y les dice: van a guardar mis días de reposo y los van a tener en reverencia en mi santuario. Mire que en el versículo 3 nos dice: si ustedes estuvieran en mis derechos y los guardaren mis mandamientos y los pusieren por obra, yo les voy a dar lluvia en su tiempo, la tierra les va a dar sus frutos, los árboles del campo le van a proveer de sus frutos, sus trillas van a alcanzar la vendimia y la vendimia van a alcanzar a la sementera. Una cosa traerá
otra. Una obediencia cosechará en nuestras vidas beneficios por todos lados. Y les dice, yo les voy a dar paz, y van a dormir, y no habrá nadie que los espante, y haré quitar de las tierras las malas bestias, las espadas, todas esas cosas que a ustedes les perturben. Yo les voy a quitar eso, y van ustedes a perseguir a sus enemigos, y sus enemigos van a caer a espada por ustedes. 5 de ustedes van a perseguir a 100, y 100 de vosotros van a perseguir a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Miren qué promesas, hermano. Qué seguridad ofrece Dios cuando nosotros nos desposamos con Él, cuando nosotros estamos en entrega total hacia Él. Podemos entonces saborear la protección que provee un esposo, dándole sustento, dándole calor del hogar, dándole protección, dándole cuidados. Cualquier agente externo que inste a perturbar la paz, todo eso queda disipado cuando usted está allí protegido, protegida por Jehová, cuando usted entiende que Él es su Dios. Miren qué promesas tan hermosas detalla el capítulo 26. Y si nosotros hacemos un censo y le preguntáramos quiénes quisieran adueñarse de estas promesas, estamos seguros que a una voz todos vamos a responder yo. Pero aquí nos detalla cuál es el nivel al que nosotros debemos llegar para tener estas providencias, estas bendiciones, estas asistencias diarias dadas de la mano buena de Dios. Nos dice que el rostro de Él nos hará multiplicar, crecer y afirmar el pacto con Él. Y nos hace mención de que se comerá de lo añejo por mucho tiempo y van a guardar de lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. ¿Quién se sentirá turbado si Dios mora en medio de nosotros? Nadie, hermano. No hay espanto que nos haga temblar, porque si Dios mora en medio de su pueblo, no hay que temer. Qué promesas tan elevadas, hermanos. Andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y ustedes van a ser mi pueblo, porque yo los saqué. Le recuerda nuevamente, yo los saqué de la tierra de Egipto para que ya no fuese siervos. Yo rompí esas coyundas de vuestro yugo, eso que los oprimía, yo las rompí y los he hecho andar con el rostro levantado, porque así ha sido la benevolencia derramada de Dios. Y en el versículo 14 entonces da la otra cara de la moneda. Pero si no me oyen, si no hacen lo que yo les estoy entregando, mis mandamientos, mis decretos, mis estatutos, mis mandamientos, y ustedes invalidan mi pacto, yo también voy a hacer esto con ustedes. Y les comienza a describir, voy a enviarles terror, voy a darles extenuación, cansancio, calentura, que se consuman sus ojos y se atormenten el alma. Van a sembrar en vano porque esa semilla no va a ser para ustedes, van a alimentar a su enemigo. Mi rostro irá contra ustedes y van a ser heridos delante de sus enemigos y van a aborrecerlos, van a huir sin que nadie los persiga, ustedes van a huir. Y comienza detalladamente a describir todo lo que sucederá si no prestamos atentamente nuestro oído, disponemos nuestro corazón y preparamos nuestras manos para hacer los mandamientos de Dios eficaces en nuestras vidas. Miren todo esto, y ustedes saben que cuando uno lee todo esto, hermano, redactado en este capítulo de Levítico, uno se da cuenta que todo esto narrado acá
lo ha experimentado Israel como nación en las distintas épocas, en los distintos siglos. Recordemos que cuando ellos fueron llevados a cautiverio, antes de ser llevados, esto que aquí se profirió por boca de Jehová, todo se llevó a cabo, porque llegaron a situaciones de comerse aún a sus hijos, de que ellos sembraban y los enemigos eran los que cosechaban, de que vivían en zozobra, en temor, las fieras, las plagas, las dificultades que ellos vivieron, cómo fueron esparcidos en distintas naciones. Cuando usted se sienta acá y se centra a analizar lo que Jehová expone en este capítulo, se da cuenta que la boca de Jehová lo habló y lo cumplió. Por eso que podemos decir sin temor a equivocarnos que Israel es una evidencia grande de la existencia de Jehová de los ejércitos. Ese pueblo que por muchos siglos estuvo disperso por distintas naciones, porque fue disperso por castigo de Dios, y está ahora nuevamente reunido en esta tierra. ¿Cómo nosotros podemos dudar de la existencia de Jehová? Si naciones más poderosas, más organizadas que Israel ya son parte de la historia, no existen. Sin embargo, Israel está allí como evidencia clara de que Jehová es quien los ha sostenido. ¿Y por qué hacemos referencia a esto? Porque nosotros detalladamente leemos cada versículo y nos damos cuenta que todo esto lo ha experimentado el pueblo de Dios. Pero ¿cuándo lo experimentó? Cuando tuvo su corazón a obedecerle. Cuántas bendiciones Dios derramó sobre esta nación. Pero cuando dieron su hombro renitente a no obedecer a Dios, cuando echaron tras sus espaldas la ley de Jehová, todo esto que se pronuncia en el libro de Levítico 26 y en Deuteronomio 28 se cumple al pie de la letra. Qué lindo es saber que Dios y su palabra son inseparables. Bendiciones para aquellos que obedecen, que se deleitan en la ley de Jehová, y castigo para aquellos que tristemente no oyen la voz de Dios para abrazarla, para apoderarse como su mayor tesoro. Sin embargo, aquí cierra en este capítulo cuando dice Jehová en el versículo 44, aún con todo esto que pase, ellos estando en tierra de sus enemigos, yo no los voy a desechar, yo no los voy a abominar para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. No, porque yo soy Jehová su Dios. Mire qué ternura de Dios, mire qué manera Dios de proveer para su pueblo, aún adueñándose ellos de estos castigos, porque muchos prefirieron desobedecer. Aún con todo esto, el Señor les dice, yo me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando yo los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Yo, Jehová, yo me voy a acordar de ellos. Y sucedió, hermano, todo lo que nosotros podemos ver estudiando la historia de Israel como nación nos debe afirmar con mucha más razón en la existencia de Dios, y que su palabra no cae vacía. Su palabra tiene fiel cumplimiento. Su palabra es verdadera. Su palabra no envejece. Entonces todo esto que nosotros leemos en la palabra de Dios y podemos corroborar con la historia, entonces nosotros podemos afirmar nuestros pies en la palabra de Dios, que no tiene mudanza. Dios y su palabra son inseparables, hermanos. A nosotros nos debe hacer temblar las profecías que nos narra la palabra de Dios, y la podemos corroborar en la historia. Entonces, si todo lo que Dios ha plasmado
a través de sus siervos, los profetas en la Biblia, se ha cumplido, ¿cómo vamos a dudar de las promesas que están por cumplirse? Nosotros tenemos que ser avisados, tenemos que tener nuestro oído presto para sujetarnos a hacer su voluntad, porque sabemos que todo, hermano, todo lo que está en la palabra de Dios tiene cumplimiento. Muchas de las cosas que ya han pasado cientos de años, miles de años, ya Jehová lo había revelado a través de sus profetas en su palabra. Entonces, estas cosas que nosotros leemos, que escudriñamos, nos deben hacer sentir que estamos cimentados sobre la roca allí, y que si nosotros allí fundamos nuestra fe, aún en medio de los tiempos difíciles que se avecinan, que se están acercando, no vamos a perecer. Porque Jesucristo dijo, el que oye mis palabras y las hace, yo le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre esa roca, sobre esa montaña firme, imperecedera. Eso, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y lo hacemos de la manera que Él nos está instruyendo, hermanos, vamos a recibir de Dios primero el sustento, porque esa es la función de esa roca, sustentarnos, protegernos, mantenernos firmes. Qué bonito es que seamos de ese grupo, que seamos prudentes, que escuchemos y hagamos. Entonces, hermano, estas son grandezas reveladas de Dios para la humanidad, para que lo abracemos, para que nos deleitemos, para degustemos nuestra alma con las promesas dadas de Dios a su pueblo. Bueno, vamos entonces ya a escuchar el último capítulo del libro de Levítico. Vamos a llegar hoy hasta el 27. Levítico capítulo 27. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, así será tu estimación. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, tu estimación será 50 siclos de plata, según el siclo del santuario. Y si fuere hembra, la estimación será 30 siclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, tu estimación será respecto al varón 20 siclos y a la hembra 10 siclos. Y si fuere de 1 mes hasta 5 años, tu estimación será en orden al varón 5 siclos de plata, y por la hembra será tu estimación 3 siclos de plata. Mas si fuere de 60 años arriba, por el varón tu estimación será 15 siclos, y por la hembra 10 siclos. Pero si fuere más pobre que tu estimación, entonces comparecerá ante el sacerdote, y el sacerdote le pondrá tasa, conforme a la facultad del votante, le impondrá tasa el sacerdote. Y si fuera animal de que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que se diere de él a Jehová será santo. No será mudado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado por él en cambio serán sagrados. Y si fuera algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo apreciará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo hubieren de redimir, añadirán su quinto sobre tu valuación. Y cuando alguno santificare su casa, consagrándola a Jehová, la apreciará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la apreciare el sacerdote, así quedará. Mas si el santificante redimiere su casa, añadirá a tu valuación el quinto del dinero de ella, y será suya. Y si alguno santificare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su sembradura. Un homer de sembradura de cebada se apreciará en 50 siclos de plata. Y si santificare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo santificare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Y si el que santificó la tierra quisiera redimirla,
Añadirá a tu estimación el quinto del dinero de ella y quedaráse para él. Mas si él no redimiere la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la redimirá más, sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa a Jehová, como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Y si santificare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu señalado precio, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Y todo lo que apreciare será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 óbolos. Empero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo santificará, sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo redimirán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella su quinto, y si no lo redimieren, se venderá conforme a tu estimación. Pero ninguna cosa consagrada que alguno hubiere santificado a Jehová de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, no se venderá ni se redimirá. Todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Cualquier anatema, cosa consagrada, de hombres que se consagrare, no será redimido, indefectiblemente ha de ser muerto. Y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová son, es cosa consagrada a Jehová. Y si alguno quisiera redimir algo de sus décimas, añadirá su quinto a ello. Y toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo trocará, y si lo trocare, ello y su trueque serán cosas consagradas, no se redimirá. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Bueno, llegamos entonces al último capítulo del libro de Levítico, el capítulo 27, donde el Señor habla sobre la redención de personas y las propiedades dedicadas a Dios. En este capítulo, el Señor hace un llamado que cuando alguien hiciere un voto especial a Jehová, eso que haya prometido, debe de traer los regalos y las ofrendas consagradas al santuario. ¿Por qué? Porque esto se les consideraba como algo santísimo, como una cosa santísima, y debían ser entregados para el servicio de Dios. El propósito de estas regulaciones es de prevenir compromisos sin sentidos. ¿Y qué hacer? Advierte el Señor contra la tentación de olvidar o de alterar los votos. Esto incluye los votos referidos en cuanto a la ofrenda de animales, a las casas, a las tierras, aún a sus diezmos. Este capítulo nos hace un recordatorio cuando nosotros hacemos un voto a Jehová. Y entonces aquí hay una particularidad, que a los hombres se le exige un poquito más del costo. Dice que de acuerdo a las edades, claro está, pero siempre el hombre un poquito más, entendiendo pues que el hombre es el sostén del hogar, es el proveedor, el que genera los ingresos, pues, y entonces el Señor demanda de ellos un poco más que en las damas. Esto, señores, todo esto que el Señor nos dio en estos 27 capítulos de este libro, esto que se escribió acá, lo recibió Moisés en el monte de Sinaí. Este libro de Levíticos tiene gran autoridad para la revelación del Señor a Moisés. ¿Saben por qué? Porque los principios de la conducta del Hijo de Dios se basan en este libro. Lo que es la conducta, el código fundamental, cómo debe comportarse en el ámbito espiritual, en el ámbito moral,
en el ámbito social. Este es un libro de suma relevancia y aunque está escrito, imagínense, estamos hablando de que data de los 1400 antes de Cristo, pues aún este libro tiene gran importancia para los lectores de la Biblia, para el creyente, porque la demanda de este libro, del tercero, del Pentateuco, como lo es el libro de Levítico, encierran la palabra que Dios quiere en que nosotros caminemos, la santidad. Y muchos dirán, pero esto era en la época de los levitas, esto fue el pueblo de Dios. En el Salmo, ¿ustedes recuerdan el Salmo que dice, la santidad conviene a mi casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre? No hay caducidad para no tener una vida recta, pía, santa delante de Jehová. Porque, ¿qué nos recuerda la palabra? Sin santidad nadie verá al Señor. Eso es una exigencia. Es así como cuando nosotros vamos a solicitar la visa y nos piden el pasaporte. Sin el pasaporte no nos pueden estampar la visa. Así es un requisito indispensable. Hermanos, todos estamos llamados a vivir en santidad. Y en una oportunidad estudiando sobre los libros de la Biblia, nos decía la maestra, la profesora nos decía, todos los libros de la Biblia son importantes porque ellos nos guían en nuestra vida, en nuestro caminar. Si nosotros quitamos Génesis del libro, no vamos a conocer los principios de la creación. Si nosotros quitamos Éxodo, no vamos a saber cómo se formó la nación de Israel. Si nosotros quitamos Levítico, no vamos a conocer la conducta que deben tener los hijos de Dios. Y así sucesivamente con cada libro que compone la Sagrada Escritura. Todos estos libros contienen grandes enseñanzas para nuestras vidas hoy. Hermanos, la necesidad de nuestra alma es ser alimentada diariamente con su palabra. Porque Jesucristo se lo recordó al enemigo, no solo de pan vamos a vivir nosotros, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, esto es de suma importancia, de vital importancia para el creyente, dedicarnos a escudriñar su voluntad. Y no solamente me voy a conformar con conocerla, sino vivirla y enseñarla.